¿Hasta dónde llega la lealtad de un animal cuando el mundo le da la espalda? La nieve de Wyoming caía como esquirlas de vidrio, silenciosa, infinita. En un camino secundario olvidado, el motor de un camión solitario resonaba en la noche. Tras el volante, Ethan Morales, un veterano de guerra con ojos que habían visto demasiado, buscaba la paz y encontró algo más. Allí, junto a un camión oxidado, un pastor alemán estaba encadenado, sangrando, temblando, luchando contra el frío con la última chispa de vida. Cuando sus ojos se encontraron, soldado a soldado, Michael sintió una conexión profunda. Esto no era un animal callejero. Cortó la cadena, el perro colapsó en sus brazos y, en ese frágil silencio, unos faros parpadearon entre los árboles. Alguien estaba observando. Y lo que comenzó como un rescate pronto desvelaría un secreto lo suficientemente oscuro como para sacudir a todo un pueblo. Teenage, Wyoming, era un pueblo construido sobre el silencio, donde el invierno parecía borrar la calidez del mundo. El viento descendía de las montañas rocosas como un espectro inquieto, arañando tejados y susurrando entre las agujas de los pinos. El cielo nocturno pendía bajo y gris, y el frío se filtraba hasta los huesos, hasta el pensamiento mismo. En noches así, pocos se aventuraban más allá de la última gasolinera de la calle principal. El camino se volvía angosto y traicionero, serpenteando entre montones de nieve que devoraban postes de cercas y borraban los bordes de la carretera. Pero a Michael Morales no le importaba. La soledad se había convertido en su única compañera sensata. Conducía una vieja Ford Pickup azul marino, cuyo calefactor tosía un calor cansado y cuyo tablero vibraba como un corazón envejecido. Tenía 39 años, fornido por años de trabajo y guerra, su cuerpo aún portaba la disciplina de un marine, aunque el uniforme hacía tiempo que estaba guardado. Su cabello castaño, cortado al ras, mostraba hebras de canas tempranas, y una barba incipiente delineaba la mandíbula marcada. Una fina cicatriz cruzaba su mejilla hasta la comisura de su boca, un recuerdo del desierto, de explosiones que graban memorias no solicitadas. En el pueblo, hablaba poco. Los pocos lugareños que lo reconocían de la ferretería decían que era educado pero distante, un hombre que se quitaba el sombrero, agradecía al cajero y se iba antes de que una conversación pudiera echar raíces. Lo que no sabían era que Michael cargaba el peso de alguien que había enterrado más que amigos en el extranjero. Su hermano mayor, Daniel, había servido con él y no había regresado. Esa clase de pérdida no desaparece, solo cambia de forma. La nieve caía densa, brillando bajo sus faros. Los limpiaparabrisas dibujaban arcos firmes en la blancura, y la radio emitía un murmullo estático. Las manos enguantadas de Michael descansaban relajadas en el volante, guiando más que dirigiendo, como uno lo hace después de miles de kilómetros solitarios en noches como esta. No esperaba ver nada vivo, así que cuando un destello apareció en el borde del camino, un reflejo que no debería haber estado allí, instintivamente redujo la velocidad. El camión se detuvo, las llantas crujiendo sobre la nieve compactada. Un segundo destello, más bajo esta vez, pulsó entre los árboles. Michael frunció el ceño. ¿Qué demonios? Se detuvo, puso el cambio en park, y dejó que el motor funcionara un momento antes de apagarlo. El silencio que siguió fue denso, de ese que presiona los tímpanos. Tomó su linterna de la guantera, subió el cierre de su chaqueta hasta la barbilla y salió. El aire lo golpeó con su frialdad. Sus botas se hundieron una pulgada en la nieve escarchada mientras caminaba hacia la silueta oscura que se cernía adelante. El haz de su linterna barrió ramas rotas y el esqueleto de una camioneta abandonada, su metal roído por el óxido, le faltaba una llanta, el parabrisas colapsado hacia adentro como una caja torácica.
Al principio pensó que el destello había sido el cromo del parachoques reflejando sus luces. Luego, llegó el sonido, un gemido, débil, crudo e inconfundiblemente vivo. Michael se congeló, escuchando. Otro gemido respondió, más débil esta vez. Se acercó con cautela. El haz de luz encontró movimiento dentro del armazón del viejo camión. Por un instante, pareció una coda moviéndose contra el metal. Luego, levantó la cabeza. Era un pastor alemán, grande pero flaco, las costillas marcadas bajo el pelaje. El animal estaba encadenado al armazón, los gruesos eslabones cortándole el cuello. Sus patas estaban ensangrentadas por haber arañado el suelo helado. El hielo se aferraba a sus bigotes y a los mechones enmarañados de pelo alrededor de su pecho. El aliento de Michael se escapó en una nube. «Oh, Dios», dijo, agachándose junto a la cabina abierta. Las orejas del perro se movieron, sus ojos se fijaron en él, no con súplica, sino con desafío, como si lo retara a acercarse. Esos ojos eran de un ámbar profundo, inteligentes y salvajes, del tipo que una vez conoció el mando y la confianza, y que ambos habían sido destrozados. Michael habló en voz baja, su voz apenas audible por encima del viento. «Tranquilo, amigo. No estoy aquí para hacerte daño». Los labios del perro se curvaron débilmente sobre sus dientes, un gruñido seco retumbando en su pecho. El sonido no era una amenaza. Era memoria. Instinto corriendo en vacío. Michael siguió hablando, su tono firme, lento, como solía calmar a civiles asustados durante patrullas en pueblos extranjeros. Estudió la cadena. Quienquiera que hubiera hecho esto, no había tenido la intención de que el perro viviera. El collar era una tira de cuero desgarrado reforzado con alambre retorcido. Cada temblor del cuerpo del perro hacía que el alambre se clavara más en la carne. Michael metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña navaja plegable, la misma que había llevado en 2 giras. La abrió con un clic metálico. El sonido hizo que el perro se sobresaltara. «Aguanta», murmuró. «Vamos a quitártelo». La cadena estaba congelada, rígida, anaranjada por el óxido. Apoyó la navaja contra uno de los eslabones más finos y empezó a cerrar. El frío le atravesó los guantes, entumeciéndole los dedos. Pero siguió trabajando. Con cada pasada de la hoja, la respiración del perro se aceleraba, un ritmo tembloroso en la oscuridad. Finalmente, el metal cedió con un suave y decisivo chasquido. El pastor se tambaleó hacia adelante, sus patas cediendo bajo él. Michael atrapó el cuerpo antes de que cayera en la nieve. El peso lo sorprendió, demasiado ligero para un perro de ese tamaño, los huesos afilados bajo sus manos. Podía sentir el rápido aleteo de su corazón contra su pecho. «Tranquilo, tranquilo», dijo de nuevo, su aliento visible en ráfagas cortas. El perro tembló pero no se resistió. Su cabeza descansaba contra su hombro, el pelaje áspero húmedo por la nieve derretida. De cerca, Michael vio cómo la edad y la dureza lo habían desgastado. Quizás 5 años, quizás 6, la plenitud de la vida de un perro de trabajo. En algún lugar de ese cuerpo maltrecho aún vivían la disciplina, la lealtad y un terco rechazo a morir. Desabrochó su bufanda y la deslizó cuidadosamente entre el collar y la piel irritada, creando una barrera contra el alambre. El perro gimió una vez, luego se quedó quieto, aceptando la ayuda como un soldado que recibe órdenes. «Sí», susurró Michael. «Has pasado por el infierno, ¿verdad?» El pastor volvió a alzar la mirada, encontrando sus ojos. Por un segundo, ninguno se movió. Luego, como si algo no dicho pasara entre ellos, la tensión se disipó. Michael no sabía por qué la palabra le vino a la mente, ni por qué se sentía correcta en ese momento. «Koda», dijo en voz baja. «Ese es tu nombre ahora». Las orejas del perro se movieron al oír el sonido,
una leve chispa de reconocimiento agitándose en su cuerpo cansado. Mako sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. Se levantó, sosteniendo al animal contra su pecho, sus botas crujiendo hacia el camión. Los copos de nieve flotaban a través de las de sus faros como ceniza que cae. Abrió la puerta del pasajero y depositó al perro suavemente en el asiento, colocándole la bufanda alrededor del cuello para darle calor. Al rodear el camión para llegar al lado del conductor, se detuvo. Algo lo hizo mirar hacia los árboles. Entre los troncos oscuros, una luz parpadeó una vez, nítida, deliberada, y demasiado baja para ser una estrella. Faros. Alguien allí afuera lo había visto. Durante un largo momento, nada se movió. Entonces la luz se desvaneció. El estómago de Mako se apretó. El instinto zumbó a través de él. Ese viejo sentido de combate que susurraba cuando algo invisible estaba cerca. Escaneó la línea de árboles de nuevo, cada nervio alerta, pero el bosque contuvo la respiración. Subió a su camión, encendió el motor y miró al perro. Los ojos de Koda estaban entrecerrados, su pecho subía y bajaba en un ritmo superficial. El agotamiento había ganado, pero la vida aún ardía debajo. No te preocupes, amigo, murmuró Mako, su voz firme pero baja. Ahora estás a salvo. Afuera, la nieve se espesaba, difuminando el mundo en un silencio blanco. Mako puso el camión en marcha y avanzó lentamente, los faros cortando un camino estrecho a través de la tormenta. Mientras las luces distantes de Pineich comenzaban a brillar más allá de la cresta, no podía sacudirse la sensación de que la noche era solo el principio. Que el perro a su lado llevaba no solo cicatrices, sino un secreto que alguien, en algún lugar, haría cualquier cosa por mantener enterrado. Y mientras el camino se curvaba hacia la oscuridad, el más leve resplandor apareció de nuevo en su espejo retrovisor. Un par de faros muy atrás, igualando su velocidad. El polvo se levantaba en pequeños remolinos danzantes cada vez que la patita golpeaba la tierra agrietada. El sol del atardecer, un disco anaranjado que se hundía lentamente tras las colinas áridas, teñía de oro las escasas matas de pasto seco. El olor a tierra caliente y a algo dulzón y marchito flotaba en el aire, mezclándose con el aroma metálico del sudor y el pelaje. En este paisaje desolado, donde el silencio solo se rompía por el viento que silbaba entre las rocas y los ocasionales graznidos lejanos de algún ave rapaz, la vida se aferraba con una tenacidad desgarradora. No fue una llegada suave, ni planificada. Fue una huida desesperada, una sacudida violenta que rompió la cadena de lo que se creía seguro. Las noches heladas en los callejones, el hambre que roía las entrañas y el constante temor de ser descubierto, eran un eco amargo que aún resonaba. El rescate llegó en forma de manos gentiles que ofrecieron comida y un refugio improvisado, un rincón tibio donde el miedo se disipaba un poco con cada caricia. Pero incluso entonces, las codas del pasado se alargaban, tejiendo historias de pérdida irreparable y de un vacío que ninguna manta o plato lleno podía llenar por completo. La rutina se estableció en un ciclo de espera, de pequeños triunfos al encontrar una migaja de pan, de la calidez compartida en las noches frías, pero siempre con la mirada perdida, buscando algo que se había ido para siempre. Cada día era una lucha silenciosa, un instinto de supervivencia pulido por la adversidad. La vista se agudizaba, los sonidos se volvían más nítidos. El tacto de una mano amiga era un ancla, una promesa de que no estaba solo en esta vasta soledad. Había una esperanza latente, frágil como un brote que se abre paso entre las rocas, una creencia inquebrantable en que, algún día, la oscuridad se disiparía y el sol brillaría con toda su fuerza. Pero esa noche, mientras el camino se curvaba hacia la negrura que engullía el horizonte, un destello fugaz en el espejo retrovisor hizo que el corazón diera un vuelco.
Un par de faros, tenues al principio, pero firmes, comenzaron a ganar terreno. Eran demasiado persistentes para ser una coincidencia. La quietud de la noche se rompió, no con un estruendo, sino con la sutil pero inconfundible señal de que algo, o alguien, venía tras de él, interrumpiendo la frágil paz que tanto había costado. El motor del vehículo se ahogó en un silencio repentino, un vacío sonoro que resonaba con la misma intensidad del pánico que ahora apretaba el pecho. Afuera, la noche era un manto denso y sin estrellas, un lienzo perfecto para la inquietud que se desplegaba. Los árboles, siluetas fantasmales en la penumbra, parecían retorcerse en un murmullo cómplice, sus ramas extendiéndose como dedos huesudos hacia el cielo opaco. Un aire frío, con el olor a tierra húmeda y algo salvaje e indomable, se filtraba por las rendijas, erizando la piel. Entonces, se materializó. Emergido de la oscuridad como un espectro antiguo, el ser se detuvo a una distancia prudencial, su figura recortada contra la escasa luz de la luna oculta. No había agresividad en su quietud, sino una cautela primigenia, un estado de alerta que emanaba desde las profundidades de su ser. Sus ojos, dos brasas de intensidad desconocida, se posaron en la figura inmóvil dentro del vehículo. Eran ojos que habían visto nacer y morir incontables amaneceres, ojos que albergaban secretos que el tiempo mismo aún no había descifrado. El humano, paralizado, solo podía sentir el latido de su propia sangre en los oídos, un tamborileo frenético que amplificaba cada mínima vibración del aire. Un temblor, ligero pero insistente, recorrió sus extremidades. Intentó controlar la respiración, un acto torpe y visible en el frío aire que exhalaba, formando fugaces nubes blancas. Cada minúsculo movimiento de aquel otro ser se magnificaba, la sutil inclinación de la cabeza, el ligero meneo de una oreja atenta, la forma en que el aire parecía moverse a su alrededor, dócil a su presencia. Fue un gesto casi imperceptible, un movimiento apenas insinuado, lo que comenzó a desmantelar el muro de miedo. Una de las extremidades delanteras se levantó, no en señal de amenaza, sino con una lentitud deliberada, y tocó suavemente el suelo. La tierra pareció suspirar ante el contacto. Y entonces, la mirada. Ese encuentro de miradas fue un puente tendido sobre el abismo de lo desconocido. No hubo entendimiento verbal, pero sí una resonancia profunda, una verdad antigua que trascendía las palabras. Era el reconocimiento de una vida, de un pulso compartido bajo el mismo cielo, por muy diferentes que fueran las formas. En ese instante, la tensión comenzó a disiparse, no por completo, sino lo suficiente para permitir que un hilo invisible, delgado pero tenaz, comenzara a tejerse entre ellos. El nacimiento inesperado de una conexión que nadie habría podido prever. La primera chispa de entendimiento, ese reconocimiento mudo, se fue nutriendo con los días. No hubo grandes gestos, sino la suma sutil de pequeños actos que anclaron esa conexión en la realidad. Las mañanas frías se volvieron menos brutales cuando aprendieron a acurrucarse juntos, el calor de uno disipando el temblor del otro. El viento helado ya no era tan hostil cuando encontraban refugio bajo el mismo saliente rocoso, compartiendo el espacio con una confianza tácita. Compartir la escasa comida se convirtió en un ritual. Al principio, era un acto de supervivencia mutua, una especie de tregua forzada. Pero pronto, la forma en que uno esperaba pacientemente mientras el otro terminaba su bocado, o la manera en que se ofrecían los trozos más sabrosos, adquirió una ternura inesperada. Era más que compartir recursos, era compartir la vida, la esperanza de otro amanecer. Hubo también momentos de vulnerabilidad. Un rasguño profundo en una pata, un tropiezo torpe que dejaba un rastro de dolor y miedo. En esos instantes, la preocupación se manifestaba en la quietud del otro,
en el suave lamido que intentaba aliviar la herida, en la mirada fija que transmitía un entendimiento más allá de la empatía. Era la constatación de que el bienestar del otro importaba, de que dolía verlo sufrir. Y en esa preocupación compartida, el vínculo se hizo más fuerte, más resiliente. En medio de la vastedad silenciosa, aprendieron a disfrutar de la simple presencia. No siempre había necesidad de movimiento o de acción. A veces, bastaba con estar, uno al lado del otro, observando las nubes pasar o sintiendo el sol en la piel. En esos ratos de quietud, los pensamientos internos volaban. Espero que esto nunca termine, resonaba como un anhelo profundo, teñido de la esperanza de que esa soledad compartida pudiera persistir. Pero también, una coda de miedo a veces se cernía. ¿Qué pasaría si un día simplemente desapareciera? Volvería a estar solo. Esta interdependencia, tejida con hilos de calidez, protección y preocupación, se sentía real, tangible. No había artificio, solo la verdad cruda de dos seres que, contra todo pronóstico, habían encontrado un ancla en la existencia del otro. Si esta historia ya tocó tu corazón, apoya con un me gusta. Tu gesto puede salvar más vidas como esta. La tranquilidad que había caracterizado sus días se hizo añicos con la súbita aparición de la fiebre. No era un calor común, sino una ardorosa combustión que debilitaba al pequeño, robándole el brillo a sus ojos y la fuerza a sus extremidades. Cada respiración se volvía un esfuerzo agónico, cada quejido, un golpe al corazón. Las noches se alargaban, preñadas de una preocupación insoportable, mientras observaba cómo la vida se escurría lentamente de su compañero. La desesperación empujó a tomar una decisión audaz, una que rayaba en la imprudencia. Había oído rumores, susurros de un lugar sagrado donde las aguas curativas brotaban de la tierra, un remedio casi mítico para males irremediables. El camino, sin embargo, era un laberinto de senderos traicioneros, bordeado por barrancos y habitado por criaturas de coda. El riesgo de no regresar era inmenso, pero la alternativa, ver cómo la vida se extinguía, era aún más aterradora. Con el frágil cuerpo cubierto con esmero, se lanzó a la aventura. Cada paso era una batalla contra el terreno hostil y los propios miedos. El viento aullaba como almas en pena, las ramas crujían amenazantes y las codas danzaban con malicia en la periferia de su visión. Hubo momentos en que el agotamiento amenazó con doblegarlo, en que la duda susurró la inutilidad de su empeño, pero la imagen del pequeño cuerpo febril lo impulsaba a seguir adelante, con una fuerza nacida del más puro sacrificio. Al fin, tras lo que pareció una eternidad de lucha, divisó el brillo tenue del manantial prometido. Las aguas relucían con una luz sobrenatural, emanando un aura de esperanza. Pero al aproximarse, un rugido estruendoso rompió la quietud. Una figura imponente y furiosa se interpuso entre él y la salvación, sus ojos llameantes de territorialidad. La bestia protegía con fiereza el tesoro, dispuesta a defenderlo hasta la muerte. El aire se cargó de tensión, un duelo inminente entre la furia primigenia y la determinación inquebrantable. Con el corazón martilleando en el pecho y la furia del protector desatada, el enfrentamiento fue inevitable. El alarido de la criatura resonó en el cañón, un desafío que fue respondido con una valentía que sorprendió a propios y extraños. El defensor se lanzó sin vacilar, usando cada átomo de su ser para desviar la embestida y abrirse paso hacia el agua salvadora. La escena era un torbellino de movimiento, garras y dientes, y un coraje que trascendía la propia supervivencia, un acto de amor que desafiaba a la muerte misma. El polvo se asentó lentamente, como si la propia tierra estuviera suspirando tras la furia desatada. El aire, antes cargado de tensión y fragor, ahora portaba una calma tensa, casi reverente.
Observar la escena desde la distancia, con el corazón aún latiendo desbocado por la adrenalina, era presenciar algo más que una simple lucha. Era como si cada movimiento, cada rasguño, cada gruñido hubiera sido un hilo tejido con un propósito inconfesado. Recordé las palabras de mi abuelo, sus historias sobre los espíritus ancestrales que velaban por estas tierras, sobre el equilibrio delicado que debía ser mantenido. Siempre las había escuchado con la fascinación de un niño ante un cuento, sin comprender la profundidad de su advertencia. Ahora, mirando al defensor exhausto pero erguido, con el agua aún goteando de su pelaje, una nueva capa de comprensión se desplegaba ante mí. Cada encuentro anterior, cada desafío superado, cada lección aprendida, parecía haberlo moldeado para este exacto instante. No era una casualidad, no era un accidente, era la culminación de un largo y arduo camino. Hubo un momento en que, antes de que el caos nos envolviera, alcancé a ver el brillo en sus ojos. No era el brillo de la agresividad, sino de una determinación férrea, de una profunda responsabilidad. Y entonces, algo hizo clic. La extraña sincronía que a menudo sentíamos, esa conexión inexplicable que a veces me hacía anticipar sus movimientos o sentir sus emociones como si fueran propias, cobró un nuevo sentido. No era solo una afinidad entre compañeros, sino algo mucho más antiguo, una resonancia que venía de mucho, mucho antes de que yo naciera. Una imagen fugaz, como un sueño lúcido, cruzó mi mente, una figura familiar, aunque ajena, con la misma mirada de responsabilidad inquebrantable, invocando una protección similar. El tiempo, que hasta entonces parecía lineal y predecible, de pronto se antojó un círculo, donde el pasado y el presente se entrelazaban en patrones sorprendentes. Las advertencias de mi abuelo no eran solo fábulas, eran ecos de una verdad que había sido enterrada bajo el peso de las generaciones. Una oleada de alivio me inundó, no por completo, pues la criatura seguía ahí, acechando en las codas, sino por la certeza de que la lucha no era en vano. Había un sentido, un propósito en la resistencia, en el sacrificio. Saber que cada paso, incluso los más difíciles y dolorosos, nos había traído hasta aquí con un significado más profundo, era un bálsamo para el alma. Sin embargo, mientras el defensor se recuperaba, aún vulnerable, y el aire volvía a vibrar con una incipiente amenaza, una pregunta persistente se instaló en mi mente. Si este era el propósito, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Y cuánto más estábamos preparados para dar? La esperanza de haber comprendido, de haber sido guiados, era inmensa, pero la coda de la incertidumbre, la pregunta sobre lo que vendría, seguía proyectando su larga silueta. Las primeras semanas después del enfrentamiento fueron un bálsamo lento para ambos. Las heridas del guardián, visibles en cicatrices que cruzaban su piel curtida como mapas de batallas pasadas, empezaron a cerrarse. Cada vendaje, cada ungüento aplicado con cuidado, no era solo un acto de curación física, sino un ritual de restauración de la confianza. Yo, por mi parte, sentía como la tensión que había atenazado mi interior comenzaba a disiparse. El insomnio, antes mi compañero constante, cedía ante un sueño más profundo y reparador, salpicado, ahora, por visiones de campos verdes y cielos despejados. En los momentos de quietud, cuando el sol de la tarde bañaba nuestro refugio, nuestros encuentros se volvieron más significativos. Una mirada prolongada de mi parte, llena de una gratitud que las palabras no podían abarcar, era correspondida con un suave roce de su hocico contra mi mano. Era un lenguaje silencioso, más elocuente que cualquier discurso. La cicatriz que adornaba su flanco, una marca profunda de su sacrificio, dejó de ser un símbolo de dolor y se convirtió en un emblema de nuestra conexión, un recordatorio palpable de lo que habíamos superado juntos. En una ocasión,
mientras curaba una herida menor en su pata, un acto que realizaba con reverencia, no pude evitar que se me escapara un suave gracias. El sonido, apenas un susurro, pareció resonar en el silencio. Él levantó la cabeza, sus ojos profundos se encontraron con los míos. En esa mirada encontré una aceptación, un perdón por los momentos de duda, un amor incondicional que trascendía la simple lealtad. Fue en ese instante que comprendí la verdadera fuerza de nuestro vínculo, forjado en el crisol de la adversidad. A través de estos gestos sutiles, de la empatía compartida, se manifestaba una transformación profunda. Yo, que alguna vez me sentía abrumado por la responsabilidad y el miedo, empezaba a ver el mundo con una nueva claridad. El temor se estaba diluyendo, reemplazado por una serenidad que emanaba de saber que no estaba solo. La presencia de mi compañero, su fuerza silenciosa y su mirada comprensiva, actuaban como un espejo, reflejando mi propia capacidad de resiliencia. Ahora, al contemplar el horizonte al amanecer, un nuevo sentimiento se aposentaba en mi pecho. El dolor de lo vivido seguía presente, una coda persistente, pero ya no era la fuerza dominante. Algo nuevo, algo hermoso, había nacido de las cenizas de la desesperación. Era la esperanza, la certeza de un futuro que, aunque incierto, se vislumbraba con una luz renovada. Y en el suave latido de su corazón contra mi pierna, sentía el eco de esa renacida belleza. El amanecer, que antes solo traía consigo el peso de la desolación, ahora se desplegaba como un lienzo de posibilidades infinitas. La comprensión profunda de que la vida, en su esencia más cruda, es un ciclo de pérdida y renacimiento, se asentó en mi alma como una semilla fértil. El dolor que antes me atenazaba, ahora se sentía como una cicatriz honorable, un testimonio de la resiliencia inherente a toda existencia. La oscuridad había cedido, permitiendo que una luz diferente, una luz interna, iluminara mi camino. Ya no luchaba contra las codas, había aprendido a bailar con ellas, encontrando en su profundidad la fuerza para apreciar la claridad. La presencia serena a mi lado era un ancla constante en este mar de transformación. Su respiración rítmica contra mi muslo era una melodía de paz inquebrantable, una lección silenciosa de aceptación. Sus ojos, antes velados por la cautela, ahora irradiaban una confianza absoluta, una fe ciega en el presente y en el futuro que compartíamos. Ya no buscaba respuestas en el pasado, sino que se deleitaba en la sencilla verdad de nuestro vínculo, un refugio seguro contra las tormentas del mundo. Era un espejo de serenidad que reflejaba la calma que yo mismo estaba comenzando a cultivar. El entorno mismo pareció responder a esta alquimia interna. Los colores del paisaje se volvieron más vibrantes, las flores antes mustias parecían florecer con un vigor renovado, y el aire, antes cargado de pesadez, ahora olía a promesa y a tierra fértil. Los pájaros cantaban melodías más alegres, sus trinos llenando el espacio con una energía contagiosa. La luz del sol ya no era un mero fenómeno físico, sino una bendición palpable, un abrazo cálido que envolvía todo con una sensación de bienestar profundo. Esta transformación, al ser tan genuina, no pasó desapercibida. Las personas que conocían nuestra historia comenzaron a notar un cambio sutil pero poderoso. En sus miradas había menos lástima y más admiración. Las conversaciones que antes giraban en torno a la tragedia, ahora se centraban en la fuerza del espíritu humano y la conexión inquebrantable con la naturaleza. Compartir fragmentos de nuestro viaje se convirtió en un bálsamo para otros, inspirándoles a buscar su propia luz en medio de las adversidades, demostrando que incluso en las ruinas puede germinar la esperanza. La certeza de que este cambio era duradero residía en la solidez de los cimientos que habíamos construido. No era una fachada temporal, sino una metamorfosis profunda, arraigada en la comprensión de que la adversidad,
cuando se enfrenta con valentía y se aprende de ella, es el crisol donde se forja el verdadero carácter. La paz y la confianza mutua se habían convertido en pilares inamovibles de nuestra existencia, asegurando que, sin importar los desafíos que la vida nos presentara en el futuro, nuestro vínculo y nuestra fortaleza interior nos guiarían siempre hacia la luz, hacia un mañana más prometedor. 20 años. El tiempo, ese escultor silencioso, había tallado nuevas arrugas de sabiduría en sus frentes y había pintado hebras plateadas en sus cabellos, pero sus miradas, esas chispas que se habían encendido mutuamente en la adversidad, seguían brillando con la misma intensidad. El pequeño hogar que habían construido, lleno de risas y recuerdos, ahora resonaba con los pasos apresurados de generaciones más jóvenes, sus hijos y nietos, quienes crecieron escuchando las historias de cómo sus padres, contra todo pronóstico, habían encontrado la manera de unir sus caminos. La mesa del comedor, testigo mudo de innumerables cenas familiares, era el epicentro de un amor que se extendía más allá de los lazos de sangre, abrazando a todos los que habían sido tocados por su viaje. Esa tarde de otoño, con el sol filtrándose a través de las hojas doradas, se reunieron en el jardín. No era una ocasión especial, sino un simple deseo de celebrar la cotidianidad, ese regalo preciado que tanto les había costado obtener. Los niños correteaban, sus risas agudas rompiendo la calma, mientras los adultos compartían anécdotas, el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Vio a su lado a la persona que había sido su ancla, su cómplice, el hogar al que siempre regresaba. Un gesto de la mano entrelazándose, un suspiro profundo de gratitud, y en esos pequeños actos residía la fuerza de un amor que había superado todas las tormentas. Habían pasado desde la adopción de pequeños perdidos, dándoles un hogar y un futuro. Recordaba la primera vez que el pequeño lobo sintió la calidez de una mano amiga, la primera vez que los ojos asustados de la cervatilla encontraron consuelo en un abrazo. Esas semillas de bondad, esparcidas con fe y determinación, habían germinado en un bosque de esperanza. Hoy, esos mismos niños, ahora adultos, compartían sus propias historias, inspirados por el ejemplo que les habían dado. La huella de su amor no se había limitado a ellos, había resonado en cada corazón que se había cruzado en su camino, inspirando actos de generosidad, fomentando la compasión y demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, una luz de bondad puede encender un nuevo comienzo. El eco de esas vidas entrelazadas perdura, un testimonio silencioso pero poderoso de lo que significa ser verdaderamente leal. No es solo una promesa susurrada o un gesto superficial, es una fuerza que arraiga en lo más profundo del ser, una devoción que trasciende el tiempo y las circunstancias. Vimos cómo la conexión, tejida con hilos de confianza y afecto genuino, puede sanar heridas que creíamos incurables, restaurar la fe y reconstruir puentes que parecían derrumbados para siempre. Es la comprensión tácita, el consuelo en la cercanía, la fuerza encontrada en la vulnerabilidad compartida. Y en el corazón de todo, reside la redención. No como un final perfecto e inmaculado, sino como un proceso continuo, un camino arduo pero gratificante hacia la autoaceptación y el perdón. Ver a aquellos que una vez se sintieron perdidos encontrar su camino de regreso, marcados por la experiencia pero empoderados por el amor, es presenciar la manifestación más pura de la esperanza. Es entender que el pasado no nos define por completo, y que siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer, de un renacer marcado por la luz del amor que ha guiado el camino. Esta narrativa nos revela una verdad universal, tan antigua como el tiempo y tan simple como el latido de un corazón: el amor incondicional no conoce barreras, no se limita a las palabras ni a la especie. Es la fuerza vital que une a todos los seres, un torrente que fluye libremente desde el alma hacia el mundo,
capaz de transformar la desesperación en serenidad, la desolación en ternura. Es el reconocimiento de la sacralidad inherente en cada ser, la comprensión de que cada criatura, sin importar su forma o su voz, anhela y merece ser amada. A veces, los héroes no llevan capa, solo un corazón que late por amor. Si crees en el poder del vínculo entre humanos y animales, suscríbete y comparte esta historia.